Buenos días. Iniciamos esta segunda jornada de nuestro Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología en compañía de la doctora Beatriz Peña Acuña, quien desde la Universidad de Huelva nos acompaña con la conferencia del Paradigma Educativo Universitario Competencial. La doctora Beatriz es doctora en Humanidades por la Universidad de Alicante. Cuenta también con 2 doctorados honoris causa por sus trabajos de investigación y actualmente ella es profesora titular y vicedecana de Calidad, Prácticas, Estudiantes y de Empleabilidad de la Universidad de Huelva en España. Les dejamos pues en compañía de la doctora Peña y estamos seguros que todos disfrutaremos de su experiencia, de su conocimiento y del compartir de ese deseo permanente de innovar no solo las prácticas, sino la conciencia de poder penetrar en los diferentes ámbitos del conocimiento desde la pedagogía, la educación y todas las áreas que nos permiten reforzar y fundamentar nuestros conocimientos. Conferencia de la doctora Beatriz Peña Acuña, profesora titular, vicedecana de Calidad, Prácticas, Estudiantes, Empleabilidad, Universidad de Huelva. Para el Congreso tercero, Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología, con la temática de Innovación Educativa y Uso de las TIC, del 18 al 19 de noviembre de 2021. El título de la conferencia se titula El Paradigma Educativo Universitario Competencial y Tecnológico, estudio de caso español con respecto al marco legal y agentes. Comenzamos con la idea de que una aproximación determinada por parte de un marco educativo legal aporta unas ventajas y unas desventajas. Recordamos que la ley actual, la Ley Orgánica Educativa Vigente Marco, la LOMLOE, en el 2020, así como la ley anterior, la LOMCE, emitida en 2013 y modificada en 2018, establece en consonancia con el marco europeo un aprendizaje llamado por competencias, teniendo en cuenta asimismo un marco educativo tecnológico. Según la ley educativa anterior, en la misma línea que la actual, la LOMCE es responsabilidad del Gobierno el diseño de un currículo básico en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional. Emitido por el Congreso de los Diputados, 2013 y modificado en 2018, de las titulaciones a que se refiere esta ley orgánica. En concreto, hemos extractado esta cita en el que se ve cuál es la programación general, cuáles son los contenidos teóricos deseables y cuáles son los resultados de aprendizaje más concretos, que veremos más adelante. En efecto, esta ley orgánica de 2013 también apela a desarrollar las competencias sociales y cívicas recogidas en la recomendación del Parlamento Europeo del Consejo del 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. Las competencias son objeto de evaluación en esta ordenación educativa. Asimismo, la ley, jerárquicamente por debajo de la ley orgánica, el Real Decreto 126/2014, dice que se establece un currículum básico de educación primaria y se presentan las competencias y destrezas en sintonía con el contexto de la Unión Europea para modernizar la educación. Aquí tenemos la emisión de una ley que se refiere ya a un nivel educativo de los niños de 7 a 12 años. Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un saber hacer que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible, resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
Se adopta la denominación de competencias clave definidas en la Unión Europea. Se consideran que las competencias claves son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. La Orden ECI 65-2015, que en la jerarquía de leyes está más abajo que las dos anteriores, del 2015, establece las relaciones entre las competencias, del modo que en el artículo 2 se habla de las competencias clave en el sistema educativo español. Las vamos a enunciar, que son la comunicación lingüística, la competencia matemática, las competencias básicas en ciencia y tecnología, ahí es donde aparece la tecnología, la competencia digital, ahí es donde aparece la competencia tecnológica también, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales. Según el proyecto de SECO, en el documento Resumen Ejecutivo de Definición y Selección de Competencias de 2005, la competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales, incluyendo destrezas y actitudes, en un contexto en particular. En otro momento, la OCDE apunta que la competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, destrezas, aptitudes y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Las competencias se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica. Se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal como en los contextos educativos no formales. En este panorama se generan nuevas competencias emergentes como la competencia creativa y otras. Por lo tanto, los planteamientos didácticos y la metodología de la titulación se atienden a las indicaciones europeas, nacionales y autonómicas, mediante el aprendizaje por competencias, las metodologías activas y el uso de las nuevas tecnologías. En cada asignatura contenida dentro de la memoria de verificación, en este caso veremos la de 2017, y en la guía de esta materia, se concreta todavía más el planteamiento didáctico y la metodología que se plasma en la guía docente de cada asignatura, como veremos. Desde la Universidad de Huelva también se fomentan los proyectos de innovación educativa mediante una convocatoria anual en la que se ejecuta una intervención novedosa, una investigación evaluativa y otros eventos de difusión, congresos, publicaciones, cursos que cuentan con cierta subvención por parte de la universidad. También a través del incentivo que tiene realizar cursos de formación profesorado con una oferta ágil en metodologías docentes y otras herramientas más novedosas. Asimismo, a través del programa implantado en esta universidad, Docentia, perteneciente a un programa preestablecido de la Agencia Nacional de Evaluación ANECA para evaluar la calidad del profesorado, se realiza en convocatoria doble anual en la que se evalúan quinquenios docentes del profesorado con una nota teniendo en cuenta diferentes aspectos y profusión de variables. Por ejemplo, el grado de la Universidad de Huelva se organiza mediante el aprendizaje por competencias. Nos referimos en concreto al caso del grado de educación primaria. Es una carrera de preparación de maestros para escolarización de los niños de 7 a 12 años. En este grado encontramos tres tipos de competencias: básicas, genéricas y específicas. La preparación en nuevas tecnologías la vamos a encontrar en las competencias genéricas, en la 12 y en la 11, y de forma indirecta en las competencias específicas. En primer lugar nos encontraremos con las competencias básicas y en estas no encontramos directamente una competencia referida a la tecnología. En cambio, en las competencias genéricas nos vamos a encontrar en la G11 y en la G12 dos competencias que están directamente relacionadas con las nuevas tecnologías, como es la capacidad de comprensión de los distintos códigos audiovisuales y multimedia y manejo de las herramientas informáticas, y la capacidad de selección, de análisis, de evaluación y de utilización de distintos recursos en la red y multimedia.
En las competencias específicas nos vamos a encontrar competencias indirectas, como es, por ejemplo, conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. Entre estas se contienen las que se realizan con nuevas tecnologías, y el resto de las otras 4 competencias que hemos encontrado también ocurre lo mismo. Vamos a observar la guía de una asignatura del grado de educación primaria. Se trata de la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación primaria, con mucha relación con las nuevas tecnologías. En la guía de la asignatura, que es pública y se sube en web de la facultad y en el grado de primaria, para que los alumnos la puedan consultar y descargársela, aparecen las competencias genéricas, la G11 y la G12. Aparece como competencia específica la E30, que es desarrollar y evaluar contenidos del currículum mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de competencias básicas en los estudiantes, en las que podemos encontrar, por ejemplo, aplicaciones que evalúen esas competencias básicas de los estudiantes, como puede ser en el área de lengua, algunas apps que evalúan la mejora o el progreso de los estudiantes en alguna de las competencias básicas del área de la lengua. Asimismo, en esta guía aparece reflejado los resultados de aprendizaje, aparece reflejado la referencia a las nuevas tecnologías, como es conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación, o discernir selectiva y críticamente la información audiovisual que contribuye a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. Así pues, las competencias previstas en el título se reparten entre las asignaturas de la titulación gracias al reparto contenido en la memoria de verificación del título del grado. En este caso, el grado de educación primaria es en 2017, por asignatura en las que aparecen evidenciadas. Está contemplado que el contenido formativo, además, se revise en base a que se vea cíclicamente las necesidades de la sociedad, recabando información de los empleadores a través de la Comisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Título. Además, esta comisión está supervisada a su vez por la Agencia Andaluza de Calidad llamada DEVA. La DEVA se asegura que en el grado de educación primaria en web aparezcan las competencias, se encuentran en la segunda fila, podemos observar, y también con transparencia cómo funciona el sistema de garantía interna de calidad del título, que aparece, como pueden observar ustedes, en la penúltima fila, sistema de garantía interna de calidad del título. De forma que toda la información del título, toda la información de cómo se reforma el sistema formativo para el alumnado aparece de forma transparente. Con anterioridad hemos estudiado el estudio de caso concreto del grado de educación primaria en la Universidad de Huelva y hemos bajado la concreción incluso a una asignatura para estudiar cómo se insertan y disponen, se programan las competencias. En esta segunda parte de la conferencia vamos a hablar de las cualidades profesionales del profesorado en el nuevo marco tecnológico de enseñanza. La preparación del profesorado universitario se ha transformado, tanto en la competencia digital como en la competencia social en las últimas 2 décadas, debido al contexto social y cultural. El profesor ha adquirido la conciencia global, mayor facilidad de viajar, realizar contactos gracias a Internet y las plataformas de trabajo en equipo, en ocasiones multidisciplinar. Debido a la exigencia de las acreditaciones nacionales de calidad, se valoran parámetros acerca de la capacidad de interacción y de creación de redes de trabajo realizadas gracias a la comunicación interpersonal a distancia que permiten las TICs en su mayoría. El COVID-19 ha supuesto un incremento de la competencia digital por parte del profesorado al convertirse la enseñanza presencial en virtual durante los 3 meses de confinamiento aquí en España, que fueron durante marzo, abril y mayo de 2020.
hubo un mayor conocimiento y uso de las herramientas en las plataformas de enseñanza online universitarias como Moodle o Sakai, el uso de programas de videoconferencias, la creación de exámenes online, programas informáticos de edición de vídeos para crear videoapuntes con metodología de Flip Classroom como OBS Studio, OpenShot o para cursos MOOC. La universidad es consciente del reto tecnológico para el profesorado, de ahí que se hayan incrementado los proyectos de innovación en TIC en la que se introducen nuevos conceptos y herramientas didácticas. Tratemos, por ejemplo, del proyecto de innovación que lideramos y estamos llevando a cabo en el curso 2021-2022 acerca de experiencias educativas en el aula del futuro. En el proyecto participan alumnos de grado de educación primaria, una alumna de tesis doctoral y profesorado perteneciente a 3 universidades de Huelva y 2 de Sevilla. En el proyecto se diseñan diversas actividades que incorporan a los maestros de educación primaria en un aula que se dispone por espacios de aprendizaje con otra disposición espacial. Se trata de actividades para los niños, en las que estos usan metodologías de aprendizaje activas para crear productos junto con la combinación de TICs. Por ejemplo, en un aula de niños de 10 años, mediante aprendizaje por proyectos en equipo, crean un audiovisual con TIC sobre los romanos perteneciente a la asignatura de cultura y lo exponen además a los compañeros. Se produce entonces un aprendizaje totalmente activo por parte de los niños. Les presento en este caso el aula del futuro junto con los espacios de aprendizaje y la disposición espacial que les he comentado en la anterior diapositiva. Se trata de una zona en la que el alumno desarrolla, interactúa, crea, explora, investiga y presenta el producto. En este caso, él mismo es el que entiende los conceptos, los investiga y crea productos a través de herramientas tecnológicas, de modo que asimila y hace un aprendizaje significativo de los contenidos y el profesor simplemente guía. Hablaremos también de experiencias de profesorado universitario donde los proyectos de investigación revierten directamente en la docencia. Hablamos, por ejemplo, de otra experiencia de investigación e intervención educativa a destacar. Consistió en indagar 2 subproyectos que formaban parte de una programación mayor, el programa Comunica, de la Junta de Andalucía. Se trata, por tanto, de una indagación evaluativa realizada por Peña Acuña y Jiménez Hernández en 2021, en la que el profesorado que participó en estos 2 subproyectos, Transmedia y de Grammar Army, con contenidos innovadores de gamificación audiovisual y TICs, manifestó su impresión acerca del impacto que producía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También existen los proyectos europeos colaborativos de redes para la investigación y difusión de la ciencia llamado COST. En este caso colaboramos con un proyecto que investiga los derechos humanos teniendo en cuenta las nuevas herramientas digitales, entre ellas la inteligencia artificial. Este proyecto se llama Global Digital Human Rights Network. Entre otras acciones se realizan análisis de temáticas tecnológicas tanto por parte del equipo del proyecto como por expertos invitados. Después se elaboran informes técnicos que abarcan varios países europeos y extraeuropeos. Asimismo, se vincula con investigación en contratos de investigación para empresas tecnológicas y a la producción científica. Se trata de un caso de transferencia de conocimiento científico, más allá de la universidad en la que se imparte docencia. Por ejemplo, el contrato con la empresa Aprendizaje Inmersivo SD, que ha producido una app de aprendizaje de lengua extranjera llamada Papúa. Se evaluó la app por parte de usuarios y se ha publicado la validación de cuestionarios sobre los aspectos de aprendizaje que plantea la app. Con posterioridad se analizan los resultados de los usuarios en otra publicación. Aquí tenemos la imagen de la primera publicación realizada sobre la app Papúa, en la que se ha realizado la validación de un cuestionario acerca de las aptitudes lingüísticas hacia una lengua extranjera debido al uso de esta app. El aprendizaje competencial tiene como ventaja que se plantea un aprendizaje teórico, práctico y social y provoca mayor autonomía y promueve además una mayor automotivación del aprendizaje del alumnado. Las carencias, sin embargo, que presenta
es que los discentes son pragmáticos y no teóricos. En ocasiones no se combina con una capacidad especulativa y crítica, con una visión global del objeto, con profundización de los contenidos, ni con el ejercicio de la memorización, ni con la creatividad, ni con el trabajo transversal de contenidos necesarios como son las competencias socioemocionales motivadas desde un marco ético o incluso moral. Conviene combinarlo con metodologías docentes activas y TIC que impulsen un desarrollo cognitivo mayor, como es el aprendizaje por pensamiento, el aprendizaje por redes, el aprendizaje por retos, el aprendizaje por proyectos. Asimismo, las competencias que se desarrollan se remiten a algunos aspectos humanos, pero no a todos. A partir de los estudios que hemos realizado en estos últimos años, observamos que los profesores, después de haber realizado estancias investigadoras y docentes, proyectos de innovación con otras universidades, formar parte de varios grupos y de proyectos de investigación internacionales, presentan la ventaja de que se ha acrecentado en ellos no solamente la competencia digital y social, sino que logran también una mayor innovación, flexibilidad mental, competencia cultural y dominio de otro idioma que en anteriores generaciones. Asimismo, el perfil del profesorado universitario es realmente universal y global. Dispone de la competencia social y las habilidades cognitivas como la flexibilidad mental y la creatividad, ambas aliadas de la innovación educativa. Además, de forma novedosa, ha adquirido una competencia media digital un poco mayor que el usuario medio y sigue progresando en ello gracias a proyectos de innovación y otros proyectos de investigación, así como contratos con empresas. La desventaja es la gran especialización que despliegan debido a los requerimientos del proceso de acreditación de este gremio, que va en detrimento de una visión mayor y del planteamiento de una ambición interdisciplinar y más amplia del saber.